O sea, ¿a quién se parece? Bueno, pues fue un antojo, señor. El famoso conductor de televisión, Paco Stanley, asumía ser el padre del hijo de su mejor amigo junto a Brenda Bezares, pero finalmente se reveló quién de los dos es el verdadero papá. Sí, mi amor. Acá estoy, hijo. Ah, perdón, no. Ahí está. Cheque usted. Más claro ni el agua, cheque usted. Mario Bezares tenía una muy buena relación de amistad con Paco, pero llevar a su familia al plato de televisión fue una malísima idea, pues nunca imaginó que se pondría en duda la fidelidad de su propia esposa. Sin embargo, Brenda solo se reía desde casa al escuchar que, en realidad, su hijo era descendencia del icónico comediante, pero el rumor fue creciendo exponencialmente y finalmente, varios años después, la verdad salió a la luz. Cansada de estos rumores, la esposa de Mario confesó la verdad y colgó una prueba de ADN en sus redes sociales, en el que se determinaba que Mario era el único padre de su retoño. «Hoy solo quiero que nos dejen en paz, basta de todo», dijo ella, para luego señalar que es lamentable que una mujer tenga que dar explicaciones públicas de ese tipo. Por lo que si alguien más seguía molestando a su familia con el tema, sería demandado. Pero esto era el comienzo de una acusación escandalosa. ¿Qué pasa? No sé qué sucede. Era un hombre completamente bueno, no tenía enemigos. Era un hombre totalmente querido por todo el mundo. La vida de Paco Stanley llegó a su fin de una manera sorpresiva a finales de los 90 y a Mario Bezares lo acusaron de derramar lágrimas de cocodrilo en el funeral del que fue su mejor amigo. Pues para muchas personas, el culpable de la partida del conductor de televisión era el propio Mario, como una forma de venganza por la humillación pública. Lo que tú recuerdas en esos momentos en que tú estabas en el restaurante. Una salvajada realmente, porque yo no vi absolutamente nada. Mario Bezares acompañó a su amigo a desayunar el día que 24 impactos lo silenciaron para siempre. Mario y Paco entraron juntos al baño, pero el comediante salió unos minutos más tarde y Mario simplemente le dijo que lo esperaba afuera, así que inmediatamente y al encontrarse todavía en el restaurante al momento del incidente, Mario se convirtió en el principal sospechoso como autor intelectual del crimen. Debido a la investigación, Mario Bezares tuvo que permanecer en arresto domiciliario hasta que se esclarecieran los hechos y se encontrara al verdadero culpable. En un principio se barajaban varias teorías sobre cómo ocurrió, considerando la posibilidad de que se trató de un asalto a mano armada hasta un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de sustancias. Sin embargo, al no encontrarse ningún dato revelador, pronto las sospechas recayeron nuevamente sobre Mario Bezares, quien no imaginó que un día la policía acudiera a su casa para ponerlo tras las rejas, dando comienzo a una auténtica pesadilla en la tierra. Los reos me odiaban por haberles quitado a su comediante favorito, pero yo no hice nada, confesó Mario en el reciente documental estrenado acerca del caso de Paco Stanley, pues al parecer los rumores y habladurías no solo se extendieron por el exterior, llegando a oídos de personas indeseables. Desde luego, su experiencia tras las rejas fue un proceso tormentoso del que pensaba que no saldría con vida, pues eran muchos los reclusos que le decían que acabarían con él por haberles quitado su programa favorito. Mario Bezares recuperó su libertad un año y medio más tarde, ya que no se encontraron pruebas que lo incriminaran y justamente coincidió con un cambio importante en el gobierno. No obstante, pasó alrededor de 18 meses de su vida tras las rejas, sufriendo cada día por un hecho que siempre afirmó no haber cometido, hasta que finalmente pudo volver a experimentar la libertad, y todos los cargos y sospechas en su contra fueron absueltos. Ordena su inmediata y absoluta libertad. Su familia, especialmente su esposa, se enfrentó a la justicia y abogó por la libertad de su esposo día tras día hasta que finalmente fue liberado. A pesar de que ambos tenían la esperanza de que su vida volvería a la normalidad, lo cierto es que muchas personas continuaron señalándolo como el verdadero culpable, una acusación que perdura hasta el día de hoy. En su momento no pude defender a un bebé que no le debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia. En ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo, y hoy solo quiero que nos dejen en paz. Ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de... hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre, y con la verdad. No obstante eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo. ¡Basta ya!
No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y, como ayer, defender lo justo y reclamar la justicia. Escribió la actriz en sus redes sociales, mensaje adjunto a las pruebas de paternidad ya mencionadas. Y es que Brenda Bezares y su familia están exhaustos de los rumores y habladurías en torno a Mario, a quien no solo lo acusaron injustamente de un hecho que nunca cometió, sino al que también le ha tocado lidiar y enfrentar la especulación de que su hijo era el resultado de un amorío de su esposa con el hombre por el cual pasó días largos y oscuros privados de libertad. Pero afortunadamente el amor de su esposa fue más fuerte, y Brenda no solo se encargó de desmentir el mito acerca de su retoño, sino que luchó con uñas y dientes incansablemente hasta lograr la liberación de su amado esposo. ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que Mario tuvo algo que ver? Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.